Om, Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a volar bien alto. Hoy de mañana me acerqué ahí a la biblioteca para ver de qué podíamos hablar y bueno, me salió el Evangelio de Maharshi, de Ramana Maharshi. Ahora vamos a hablar poquito de él. Eh, es un gran ñani, un ser iluminado que tuvo la humanidad con una historia impresionante, contemporáneo de Shivananda. Le voy a poner ahí a una imagen de él, no sé si se ve. Esta es una de sus imágenes. eh, Ramana Maharshi nació en Madrás, en el sur de la India. Fue contemporáneo de Shivananda. Se conocieron. Fue de los pocos que Shivananda salió de su ashram a visitar de los seres iluminados, ¿no? Normalmente iban muchos acharyas, muchos maestros, muchos devotos a ver a Swami Shivananda porque él era un iluminado también. Pero en un momento, Shivananda decidió hacer un peregrinaje para ir a visitar y presentar sus respetos a Ramana Maharshi. Imagínense desde Rishikesh, el norte de la India, hasta el ashram de Ramana Maharshi, que queda en el sur, ¿verdad? En el estado de Tamil Nadu, en la ciudad de Tiruvannamalai. Y hizo todo el peregrinaje, que les habrá llevado días, ¿no? En aquellas épocas eh, no había, entiendo que no era por avión, se iba en tren, se iba así, le habrá llevado días, fue con sus discípulos, con algunos de ellos, y se cuentan algunas historias de ambos lados, ¿no? Les voy a contar dos historias, una del lado de los discípulos de Shivananda, qué sucedió cuando Swami Shivananda entró a la sala donde está el Maharshi, ¿no? Ramana Maharshi era famoso porque él no hablaba, hablaba muy poco, hablaba cuando le preguntaban sus discípulos, pero la mayor parte del tiempo él enseñaba en silencio. Y él normalmente estaba en un diván, no era un hatha yogi, ¿no? De postura y de pranayamas, ¿no? Él no necesitaba todo eso como nosotros, estaba siempre en un estado de samadhi, de realización, y simplemente se tumbaba allí en una cama y, y sus discípulos se sentaban. Esa habitación, ahora les cuento un poquito más adelante, ¿no? Muy conocida en el ashram. La gente hoy día entra y simplemente se sienta allí a entrar en silencio. Eh, Hay una atmósfera, un aura increíble de realización allí, ¿no? Y se dice que Sivananda entró a ese espacio donde estaba el Maharshi, por supuesto ellos eh, no se conocían físicamente, digamos, ¿no? Obviamente Sivananda sí sabía de el Maharshi, no sé si el Maharshi sabía de Sivananda, pero lo interesante es que después de horas de viaje, se cuenta que, bueno, Sivananda entró con algunos de sus discípulos porque es una sala chiquita, no es grande, es una sala chica y había ya otros devotos allí. Entonces algunos discípulos quedaron afuera de Sivananda. Y estuvieron allí unas 2, 3 horas, ¿no? Y cuando salió Shivananda con los discípulos que estaban adentro, los discípulos que estaban afuera, todos curiosos, todos ansiosos, ¿no? Le preguntaron a los discípulos que entraron y cómo fue, y de qué hablaron, y qué se dijeron. ¿eh? Y los discípulos que estaban adentro dijeron, no, no hubo palabras. Shivananda simplemente se postró, se miraron, Shivananda se puso a cantar kirtan. Después de unos kirtan, Shivananda se quedó en silencio. Ramana estuvo todo el tiempo en silencio y así pasaron unas 2 horas en silencio. Después Sivananda se postró y salió. Ese fue el encuentro entre dos grandes seres iluminados, ¿no? Nosotros cualquier encuentro lo llenamos de palabras, ¿no? Y de emociones y de... ¿Mm? Los seres iluminados no necesitan comunicarse en el nivel nuestro, ¿no?
Después una del lado del ashram, de Ramana, que leí por ahí en algunos libros que cuentan la vida del ashram de Ramana, y se cuenta que en esa visita, Shivananda era, esto lo sabemos, ¿no? Que es nuestro maestro, ¿no? A quien estudiamos más. Él era adepto a todos los detalles. Shivananda tiene un dicho que dice que la realización se llega a través de poner atención a los menores detalles, ¿no? Eh, y Shivananda era muy ordenado, ¿eh? Y en nuestra tradición, en nuestras escuelas Shivananda, tenemos, me acuerdo que en los TTCs, en los profesorados Shivananda, uno de los karma yogas que le tocaba a los profesores, siempre le tocaba a uno, era ordenar los zapatos, ¿eh? Porque somos medios despiolados los yogis, ¿no? Yo me incluyo, ¿no? Entonces entramos a la sala de meditación y los zapatos los revoleamos en la puerta y quedan por allí dispersos y qué cosa más desordenada, ¿no? Se dice que si querés saber cómo está la mente de un aspirante, entra a su cuarto, no entren al mío, por favor, y ve cómo está su orden, ¿no? Nos agarramos la cabeza. Por eso, una buena manera de empezar a ordenar la mente es ordenar lo externo, ¿no? Y especialmente las salas de meditación, ¿no? Entonces, por eso el profesor que va a dar clase tiene que tener su sala bien ordenadita, ¿verdad? Porque la mente entra de otra manera, ¿no? Entonces, parece que estaba la sala repleta del Ramana, había muchos devotos adentro y todavía no había entrado Shivananda y los devotos habían dejado todos los zapatos desvolados por allá, por acá, un zapato para allá, todo desordenado. Y Shivananda, antes de entrar a la sala, se puso a ordenar los zapatos de todos, ¿no? Y el Ramana cuentan que vio eso que estaban dando Shivananda y les dijo a todos, ven, en este momento un alma realizada, está ordenando los zapatos que dejaron todos ustedes desordenados. ¿Eh? Para eso sí habló, como para decirles que es muy importante los detalles, ¿no? Y eso es un buen detalle, ¿no? Cuando uno entra en la casa del templo de Dios, uno tiene que dejar las cosas ordenadas. ¿Eh? Entonces, vamos a leer un capítulo de uno de sus libros. Les aconsejo mucho si van a visitar a la India. La historia de Ramana Maharshi es muy, muy poderosa. Eh, Se dice que a los 16 años él tuvo una experiencia de muerte. ¿Eh? De repente su cuerpo entró como un estado de rigidez, ¿verdad? Quedó como si estuviera muerto y se desdobló del cuerpo, ¿no? Y se vio su cuerpo desde otro plano y ahí empezó a preguntarse quién soy yo, ¿no? ¿Qué es este cuerpo? ¿Qué es esto que yo creo que era? ¿Quién es este que ahora está en otro plano observando? Y así empezó su búsqueda, su indagación. ¿Eh? Y en un momento, y quedó, le gustaba meditar, meditar, empezó a meditar. Me acuerdo que leí una vez un libro que decía que su hermano, como lo veía siempre meditando y no estaba haciendo nada, ni estudiando, le dijo, pero ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo, ¿por qué sos tan inútil? Y eso le dio la pauta y le dijo, me voy a buscar mi espacio, la realización, y se fue del hogar y él hasta ese momento no había oído hablar, eh, o sí había oído hablar de Arunachala. ¿Eh? Arunachala es la montaña sagrada que se dice que Shiva ha manifestado. Hay toda una historia mitológica que ya la hemos contado en otras veces. Arunachala es una montaña sagrada que queda a unas más o menos 2 horas de Madrás. Y él había escuchado, no sabía mucho más que eso, que era Shiva manifestado en esa montaña. Y él le atrajo siempre le atrajo esa montaña, ¿no? Entonces dijo, voy a conocerla, ¿no? Y se dice que emprendió su peregrinaje hacia esa montaña a los 16 años, eh, hizo toda una travesía en tren hasta que llegó, y cuando llegó a la montaña, que ahí les muestro un cuadrito de la montaña, no sé si se ve, pongan en Google los que no la conocen, porque se dice que observar la montaña es como tener la visión de Shiva.
Ramana cuando entró al aura de esa montaña, cuando la vio la montaña, que es realmente impresionante, quedó en estado de samadhi, ¿verdad? Al pie de la montaña, porque Shiva cuando se manifestó en esa montaña, se dice que se manifestó en una historia en la cual Brahma y, y Vishnu estaban disputando quién era el más grande, y Shiva se manifestó en una columna de luz, ¿verdad? De fuego, y él dijo, quien encuentre mi cabeza o mis pies será el más grande, ¿no? Y ahí, bueno, sigue la historia, pero se dice que a partir de ahí quedó la tierra, la tierra no, quedó esa columna de luz, esa historia fue en la época del Satya Yuga, ¿no? Y quedó esa columna de fuego durante todo el Satya Yuga. La siguiente yuga, esa columna de luz se transformó en una columna, en una montaña de rubí, en la Treta Yuga. En la Dwapara Yuga se transformó en una montaña de oro, y se dice que en la Kali Yuga, que es esta era de ahora, se convirtió en una montaña de roca, de piedra. Arunachala significa la montaña roja, ¿no? Ramana cuando vio esa montaña quedó allí en un estado de samadhi, de dicha absoluta. Reconoció que ese era el ser, que ese era Shiva y que era idéntico, y quedó en samadhi, ¿verdad? Y al pie de la montaña hay un templo que se llama el Arunachaleshwar Temple. Es un templo enorme, precioso, tiene unas columnas muy, muy hermosas y bueno, muy poderoso ese templo. Y quedó él en estado de samadhi, quedó por meses sin moverse, sentado, en éxtasis, hasta que se dice que unos niños empezaron a molestarlo y Ramana se fue a un Patala Lingam que hay debajo. Patala significa inframundo. Un lingam es una forma eh, de Shiva, que es simplemente una piedra. Y él se quedó en esa subterráneo, que era como una cueva subterránea, y ahí estuvo también por meses, creo que fueron incluso un año o 2 años, estuvo ahí en contemplación, en samadhi, ¿no? Se dice que incluso era un sótano que estaba infectado por ratas, por bichos, por insectos, y que su cuerpo, después de ese año que estuvo ahí, o 2 años, él estaba inmóvil, ¿no? Hasta los gusanos le entraban por la piel, ¿verdad? Lo que es el estado trascendental, ¿no? Donde el cuerpo ya no se siente, ¿no? Y en un momento lo descubrieron ahí, lo llevaron como si fuera una roca y lo pusieron en la montaña, en Urananchala mismo, ¿no? Eh, en el medio de la montaña ya había una cueva que se llama Virupaksha Cave, la cueva Virupaksha, y ahí se dice que Ramana estuvo 16 años en estado contemplativo, ¿no? En samadhi. Se dice que salía cada tanto ese samadhi, se movía un poco, pero volvía a entrar a esa cueva. Los que vayan, les aconsejo mucho visitar Arunachala. Se llama Tiruvannamalai la ciudad. Las escrituras dicen que quien está o vive a 40 kilómetros alrededor de esa montaña se va limpiando y purificando, ¿no? Y dice que hasta los insectos que están en esa montaña se van iluminando. Hay una más famosa vaca que se dice que se iluminó por el contacto de Ramana y de esa montaña, ¿no? Es muy poderoso entrar a ese espacio, ¿no? Ahora lo va a decir el texto que vamos a leer. Eh, y si van o alguien conocido va, pídanle que se traigan un pedazo de piedra de esa montaña. Hay muchas piedras cuando uno va en el camino por la montaña. Bueno, Ramana estuvo 16 años, ¿verdad? En esa cueva. Después se movió y se dirigió a otra parte de la montaña donde ya él empezó a interactuar un poco más. Incluso la fue a vivir con él su madre, y ahí estuvo por años también, y luego bajó al llano cuando aceptó empezar a enseñar, y ahí se armó el Ramana Ashram, ¿no? Que es un ashram que es muy famoso. Toda la ciudad de Tiruvannamalai está en torno a esa montaña y a ese ashram, ¿m? Y van muchos devotos de todo el mundo.
Eh, y a mí me tocó mi primer visita, yo no la conocía, fue en el año 96, no sabía lo que era. Y me acuerdo que un profesor de yoga me fue contando de Ramana y de esa montaña, ¿no? Y así sucesivamente me tocó ir después en el 2012 a otros lados de la India y también ahí. Y después, la última vez que fui a Arunachala, y cada vez que uno va experimentando diferentes sensaciones, ¿no? Muy poderosas, ¿no? Y en este año que fui en febrero, recuerdo que se me ocurrió llevarme una piedrita, ¿no? Es como tener la montaña, ¿no? Shiva con uno. Y recuerdo que venía bajando, ¿no? De esa cueva, que lleva como una media hora subir. eh, Iba bajando y dije, me voy a traer una piedra de la montaña, ¿no? Y estaba mirando, mirando, y cuál piedra de repente... eh, me paro un segundito a contemplar el paisaje y hago así y veo que hay una roquita muy dulcemente arriba de una hoja. Mm. Estaba como puesta ahí y estaba arriba de una hojita, ¿no? Y ahí dije, esta es mi piedra, ¿eh? Y me la traje y ahí la tengo y bueno, si van, tráiganse una piedrita de la montaña. El otro día les voy a contar algo, ¿no? Que me sucedió. Estaba haciendo mi yapa en la mañana, ¿verdad? Y fui a agarrar y se me ocurrió agarrar la piedra, cada tanto la agarro y uno la tengo, ¿no? Y se dice que solamente nombrar la palabra Arunachala, si no podés ir a la montaña, tenela en una imagen y decir Arunachala, Arunachala, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva. Y bueno, agarré y antes de hacer mi yapa, agarré la piedrita y justo fui a agarrar mi yapamala habitual, que es de Rudraksha, pero no lo tenía, el que tenía, que ya está viejito, y yo me había traído un yapamala de la montaña que había comprado, porque en la ladera de la montaña hay devotos que hacen artesanías, ¿verdad? Hacen jivalingams también hechos con las piedras, y también venden yapamalas, ¿no? Y me traje un yapamala de la montaña, de Rudraksha, que es de Shiva, y como no encontraba el mío, justo estaba ese yapamala nuevo, cerquita de la roca, porque lo tenía ahí, y agarré la roca del yapamala y de repente ¡pah! Se me rompe el yapamala. Un yapamala nuevo, ¿no? Y se me rompe. ¿Mm? Entonces dije, ¿qué pasó? Y decidí consultar a mis guías, a mis ángeles celestiales. No, no, era la inteligencia artificial. Yo más o menos simbólicamente me daba cuenta, pero le dije, ¿qué quiere decir, no? Que se me rompió de esta manera, ¿no? Un chapamala nuevo, ¿viste? ¿Qué pasó? Parece como explotó, hizo ¡pum! Y justo cuando agarré la piedra, ¿no? La piedra de una chala, ¿no? Y me hizo una interpretación muy interesante, ¿no? Que justo ahora, antes de dar del satsang, le pregunté de vuelta y como que no te sanatea siempre lo mismo, ¿no? Porque es media sanatera la IA, pero te trae buena información también, hay que saberla discernir, ¿no? Entonces me dijo en ese momento realmente algo que a mí me llegó, ¿no? Me dice, alguna nudo kármico se disolvió en ese momento, como que algún karma se disolvió, un karma, en ese no todos los karmas son negativos, hay karmas que son, entre comillas, no hay negativo ni positivo, ¿no? Pero podemos experienciar como una situación kármica, no sé cuál era, no lo puedo saber, tiene tantos karmas que, pero dije, bueno, si alguno se desató, por lo menos Shiva algo me ayudó después de 30 años. Todavía no descubrí cuál. Lo importante es que cuando se te rompe así un mala o incluso que fue especial, porque a veces te puede romper porque tironeás, ¿no? Yo en ese momento la verdad que no me di cuenta que tironeé, porque no había razón para tironear, simplemente agarré la rueda y ¡puf! O estaba muy roto el hilo, era raro porque era nuevo, bueno, no importa, ¿no? Sea cual sea, cuando se te rompe un yapamala, no lo vuelvas a anudar, no lo uses más para yapa, ¿no? Ya se dice cumplió un ciclo, puede hacer que se haya desatado un karma, pero no lo vuelvas a usar. Lo mismo que una murti, ¿no? Si se te rompe una murti, una imagen de Ganesha, o si se te rompe de piedra,
ya no la mantengas en el altar, digamos, ¿no? Eh, una forma sátvica de proceder es entregarla a la tierra, ¿no? O al océano, al mar, a un río, ¿verdad? Devolverle a la naturaleza, porque es naturaleza, estas piedras son semillas, ¿no? Rudraksha o tulasi o sándalo. Entonces, bueno, eso era como una introducción, ¿eh? Si van a dar una chala, tráiganse una piedrita y si no, eh, pídanle a alguien, que vaya en nombre de ustedes. Hay muchos peregrinos que están yendo a la India. Esa zona de Arunachala es un punto importante para visitar, muy poderoso. Entonces, eh, hay muchos libros a su vez en Ramana Ashram, ¿verdad? Uno se puede quedar allí, es muy difícil alojarse, tiene que uno reservar con mucha anticipación. Pero si no, hay muchos lugares alrededor, ¿verdad? Para quedarse. Y sí hay que ir al Ashram porque queda al pie de la montaña, ¿no? Y por supuesto escalar la montaña, ¿no? Y les aconsejo entrar en ese Virupaksha Cave, eh, pero a su vez en la propia base donde está el Ashram, ahí donde él vivió la mayor parte del tiempo, ¿no? Y ahí es donde dan estos diálogos, y hay muchos libros en español. La librería es muy completa, ¿no? Este libro se llama El Evangelio del Maharshi, ¿eh? Entonces es un diálogo, ¿no? Porque él enseñaba cuando le preguntaban, nada más. Si no, era todo en silencio. Entonces el capítulo se llama La realización del ser. ¿Mm? ¿Cómo puedo obtener la realización del ser? Le pregunta un discípulo. Y el maestro responde, Ramana, la realización no es nada que haya que obtener como si fuera nuevo. ¿Mm? Este es el nivel de Ramana, ¿no? La realización no es nada que haya que obtener como si fuera nuevo. Está ya aquí. Todo lo que se necesita es deshacerse del pensamiento yo no he realizado el ser. La quietud o la paz es la realización. No hay ningún momento en el que el ser no exista. Mientras hay duda o el sentimiento de no realización, debe hacerse el intento de deshacerse uno mismo de esos pensamientos. Ellos se deben a la identificación del ser con el no ser, ¿eh? El no ser es todo aquello que está cambiando, ¿no? Por eso hoy cantábamos, ¿no? No soy el cuerpo, porque el cuerpo está en constante cambio, ¿eh? No soy la mente, no soy las emociones, no soy el intelecto, porque son procesos que están en cambio, ¿eh? Por supuesto que son experiencias que estoy viviendo en un plano relativo y que tienen un sentido. Hay un cuerpo que está manifestando sensaciones, hay pensamientos que se mueven en la mente, pero eso es un plano relativo y no es el absoluto, no es la realidad absoluta. Hay algo que observa eso, que cambia, y eso es el ser. ¿Mm? Para hacer sitio y que se manifieste ese ser, es suficiente que la apretura sea eliminada. La apretura quiere decir que ese obstáculo o esa identificación de creer que no estoy realizado y de que soy el cuerpo y que es la mente, sea eliminado. Y le vuelve a preguntar, puesto que la realización no es posible sin el Vasanakshaya. Vasanakshaya es la extinción, Kshaya quiere decir extinción de las vasanas. Las vasanas son todos los pensamientos, ¿eh? Quiere decir deseos más sutiles, ¿verdad? Pero podemos englobar ahí todos los pensamientos, la mente misma, ¿eh? La mente hay que disolverla, ¿eh? Lo que Patanjali dice, nirodha. Nirodha es detenerla. Quedar en estado sin pensamiento. Cuando se logra ese estado de nirodha, que quiere decir vasanakshaya, extinción de todo movimiento mental, ahí el ser brilla por sí mismo, ¿no? Puesto que la realización no es posible sin vasanakshaya, ¿cómo he de realizar yo ese estado en el que las vasanas son efectivamente destruidas? El maestro dice, usted
está en ese estado ahora mismo. Le responde el discípulo, ¿significa eso que adhiriéndose al ser, las vásanas, los pensamientos deben ser destruidas como cuando emergen? El Ramana dice, ellas mismas serán destruidas si usted permanece como usted es. Claro, las dudas siempre están en la mente, ¿no? Nadie se convence de esto, ¿no? Todavía. Por eso nosotros sí necesitamos otras sádanas, ¿no? Esta es una sádana ya muy elevada, ¿no? Necesitamos entretener a la mente, ¿no? La sádana principal que Sivananda y nos trae el primero que es el yoga de síntesis, ¿no? Un poco de karma yoga, un poco de bhakti yoga, un poco de raya yoga, con hatha yoga incluido, y un poco de esto que es el jnana, ¿no? Que es el ingrediente supremo, ¿no? Y es lo único que remueve esa ignorancia. ¿Mm? El Ramana va directo al grano, ¿no? Él dice, no hay nada que tengas que obtener. El ser no es un objeto a obtener, no está en un futuro, ahora lo va a decir, ¿no? Tú eres ya eso. Mientras tanto, nosotros tenemos que remover lo que me impide encontrar ese estado, ¿no? Que es el movimiento mental. Pero el Ramana lo dice simple, ¿no? Dice, los pensamientos serán destruidos si usted permanece como usted es. Y eso es el silencio, ¿no? ¿Cómo obtendré el ser? Le pregunta de vuelta, ¿no? Ya se lo dijo, pero bueno, ¿cómo obtendré el ser? No hay manera de obtener el ser. Eso es un engaño, ¿no? Si el ser tuviera que ser obtenido, eso significaría que el ser no está aquí y ahora, sino que todavía tiene que ser obtenido. Lo que se obtiene como si fuera nuevo, también se perderá. Así pues, será impermanente. Lo que no es permanente no es digno de esforzarse por ello. Así pues, yo digo que el ser no se obtiene. Podemos decir se realiza, ¿no? No, porque no es un objeto. A veces también decimos el conocimiento del ser. El conocimiento tampoco se puede conocer. El ser no se puede conocer. Como conozco un libro, como conozco una piedra, como conozco a fulanito, ¿no? No es un objeto de percepción. No hay manera de obtener el ser. Si el ser tuviera que ser obtenido, significa que el ser no está aquí y ahora. Lo que se obtiene como si fuera nuevo, también se perderá. Así pues será impermanente. Lo que no es permanente no es digno de esforzarse por ello. Así pues yo digo que el ser no se obtiene. Usted es el ser. Usted ya es eso. El hecho es que usted es ignorante de su estado feliz. Es ignorancia, ¿no? Somos ignorantes de que ya somos felices. Es como un terrón de azúcar que se acerca a otro terrón de azúcar, y le dice, ay, quisiera ser dulce. Y el otro le dice, pero si ya sos dulce, ¿qué estás buscando que no seas? ¿Eh? Usted es el ser. El hecho es que usted es ignorante de su estado felicidad. ¿Eh? El ananda, la dicha, es naturaleza intrínseca. Somos Satchit Ananda, hoy lo cantamos, ¿no? Existimos siempre, somos todo conocimiento, está, solo que son las nubes de la mente que me impiden eso, y somos dicha infinita. ¿Mm? La ignorancia sobreviene y extiende un velo sobre el ser puro que es felicidad. Los esfuerzos son dirigidos solo a eliminar ese velo de ignorancia. Por eso es que tenemos que hacer las sádanas preliminares, ¿no? Que Sivananda sí nos enseña con tanta precisión, ¿no? Servicio, ¿eh? Bhakti yoga, kirtan, cantar, llenar la mente con pensamientos sublimes, ¿eh? Pranayamas, asanas, todo de forma simultánea. Y a su vez también escuchar esto para que esas sábanas no sean hechas con ignorancia, sino con un poco del conocimiento, ¿verdad?
El conocimiento erróneo es la falsa identificación del ser con el cuerpo, la mente, etc. Esta falsa identificación debe desaparecer y entonces solo queda el ser. Por lo tanto, la realización es para todos. La realización no establece diferencia entre los aspirantes. Esta duda misma de si usted puede realizar el ser o no, y la noción yo no lo he realizado, tengo que realizar el ser, son ellos mismos los obstáculos. ¿eh? Sea libre de esos obstáculos también. ¿eh? Jesús lo diría así, lo dijo así, ¿no? Él dijo, cuando ustedes oren y pidan, y lo mayor que podemos pedir a Dios es la realización del ser, o sea, el remover esta ignorancia que me impide reconocer yo y el Padre somos uno. Y Jesús decía, cuando pidan, crean que ya lo han, ya lo han recibido, que ya lo tienen, que ya son eso. Si piden creyendo que ya lo tienen, lo recibirán, lo realizarán. Algo así dijo Jesús, ¿no? Cuando oren, pidan creyendo que ya lo tienen eso, como decretándolo, ¿no? ¿Cuál es la utilidad del samadhi? Le pregunta de vuelta al discípulo. ¿Y subsiste el pensamiento entonces, en el estado de samadhi? El maestro dice, solo el samadhi puede revelar la verdad. Los pensamientos tienden un velo sobre la realidad, y así la realidad no es realizada como tal en otros estados que no sea el samadhi. En el samadhi solo hay la sensación de yo soy. Ese es el samadhi ya más elevado, ¿no? Hay dos tipos de samadhi. El samadhi dualista, en el cual hay cuatro etapas que dice Patanjali. ¿eh? Una etapa en donde primero me concentro en objetos densos, luego me concentro ya en cosas sutiles, luego en la sensación de ananda, de felicidad, y el cuarto ya es en el yo puro, en el yo soy puro, sin ningún otro atributo. Yo cuando se está en ese estado del yo soy, sin identificarse con nada finito, se entra ya en el estado no dual, ¿verdad? Dice el discípulo, ¿cómo puedo repetir la experiencia de samadhi o la quietud que obtengo aquí? Y cuando uno va al Ramanashram y entra a esas salas donde el Ramana solo instruía encontrar la raíz del pensamiento yo, eliminar todos otros aditamentos de la mente. Yo soy fulanito, yo soy menganito, tengo que hacer aquello y quedarte solo observando el origen del pensamiento yo. Y silenciar la mente, sin nada más. Y uno cuando entra allí, eh, realmente entras a esos espacios y a la cueva de él y no te queda otra que quedarte en silencio. A veces dura poco, pero los momentos que estás ahí sentado y ves a todos siguiendo esa disciplina y solo silencio, de hecho entras al ashram y no se puede hablar. Hay guardias con carteles que dicen silencio, silencio, silencio por todos lados. Es maravilloso. Y te sentás en las salas y ya ni siquiera el mantra puede manifestarse. El mantra es un instrumento, no es una herramienta muy necesaria, ¿no? Pero a veces también es necesario el silencio puro. Entonces es una muy buena práctica. Ahora, cuando entras a los espacios del Ramana, por lo menos a mí me pasa, que me quedo ahí ya en ese espacio que instruye el Ramana, ¿no? Busca ese origen del pensamiento yo. ¿Y quién soy yo? Esa es la gran pregunta, llama la vichara, a la indagación, ¿no? Entonces le dice, ¿cómo puedo repetir esa experiencia cuando estoy acá en el ashram? Le dice el devoto, ¿no? Y dice, su experiencia presente se debe a la influencia de la atmósfera en la que usted se encuentra. Por eso hay que ir a espacios sagrados, ¿no? Esto lo experienciamos en los templos, en cualquier templo que uno va, se cultiva ese estado de quietud, ¿no? Por eso hay que hacer el esfuerzo de moverse a lugares sagrados, ¿verdad? Y después crear tu propio templo en tu casa, ¿no? Donde solo allí
Búsquese esa quietud, ¿no? Dice, su experiencia presente se debe a la influencia de la atmósfera en la que se encuentra. ¿Puede usted tenerla fuera de esta atmósfera? La experiencia no es permanente hasta que deviene permanente. ¿Eh? La práctica es necesaria. ¿Eh? Entonces, bueno, uno tiene que recurrir a espacios, hacer peregrinajes, ir a esos lugares donde estos grandes seres han dejado sus vibraciones y después en su casa hacerlo todos los días. Y así se va prolongando ese espacio de silencio, ¿verdad? Dice, el discípulo pregunta, uno tiene a veces vívidos relámpagos de una conciencia cuyo centro está fuera del ser normal, de la mente cotidiana, y que parece ser omni-inclusiva. Sin entrar en conceptos filosóficos, qué me aconsejaría Bhagavan que haga para obtener, retener y extender esos raros relámpagos? Y el Ramana responde, fuera, ¿para quién es dentro o fuera? Estos solo pueden existir mientras existe el sujeto y el objeto. ¿Para quién son estos dos? En la indagación, usted encontrará que ellos se disuelven solo en el sujeto. Vea quién es el sujeto y esta indagación le lleva a la conciencia pura más allá del sujeto. El ser normal es la mente. Esta mente se encuentra con limitaciones, pero la pura conciencia está más allá de las limitaciones y es obtenida por la indagación, como se ha enseñado más arriba. La obtención. El ser está siempre aquí. Usted solo tiene que eliminar el velo que obstruye la revelación del ser. La retención. Una vez que usted realiza el ser, eso se convierte en su experiencia directa e inmediata. No se pierde nunca. Extensión. No hay ninguna extensión del ser, puesto que el ser existe como siempre, sin contracción ni expansión. El retiro. Morar en el ser es soledad, porque no hay nada ajeno al ser. El retiro debe ser de algún lugar o estado a otro. No hay ni lo uno ni lo otro aparte del ser. Puesto que todo es el ser, el retiro es imposible e inconcebible. A veces nos decimos, no, yo me tengo que ir a una cueva. El ser no se encuentra en un lugar que sea distinto de donde estás. Esto es lo que dice estos seres, ¿no? Y vamos a ir al final. Eh, su deber, le dice en esta parte, es ser, y no ser esto o eso. ¿Eh? Yo soy lo que soy, resume toda la verdad. El método está resumido en estése quieto. Estése quieto. ¿Y qué significa la quietud? Significa destrúyase a usted mismo. A usted mismo quiere decir a todo lo que cree, esa falsa creencia de lo que creo que soy. Este cuerpo, este nombre, esto que tengo que hacer, aquello, ¿no? Debido a que todo nombre y forma es la causa de la ignorancia. Yo es el ser. Yo soy esto o aquello es el ego. Cuando el yo se mantiene solo como el yo puro es el ser. Cuando se va por la tangente y dice yo soy esto, aquello, eso es el ego. ¿Quién es entonces Dios? Pregunta el devoto. El ser es Dios, dice el Maharshi. Yo soy es Dios. Si Dios está aparte del ser, Él debe ser un Dios sin ser, lo cual es absurdo. Lo único que se requiere es estar quieto.
Vamos a quedarnos un poquito quietos. Om. Om. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaji Ki Jai. Om Namah Shivaya. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el domingo que viene. Que estén muy bien.